Bueno, finalmente, como decíamos ayer, cerca de la 1 de la mañana, creo que era, me perdí, habíamos dicho aquí que era 10:30, pero se alargó y finalmente Milei logró que se aprueben la ley bases y las reformas que él había pedido, y como lo escuchamos recién, bueno, las reformas más grandes de la historia, más que menos. Dentro de eso está la reforma laboral y monotributo en ley de bases. ¿Qué te parece si hablamos con un experto, si que nos ayude a tratar de entender qué va a cambiar en lo que es relaciones laborales entre privados y la nueva etapa que se abre en lo laboral, en la reforma? Le damos la bienvenida a Nicolás Schick, es abogado civil y laboral, por este tema que estás contando vos. Nicolás, muy buenas tardes, aquí Santiago Pondesica y Gisela Larsen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. Gracias, Nicolás, por atendernos. Bueno, contanos tu opinión primero de la ley y qué va a cambiar. Bueno, en realidad los cambios más sustanciales se dan en las relaciones individuales de trabajo, porque la reforma laboral contemplaba la situación, digamos, de sindical o colectiva en lo que marcaba a una relación de trabajo, y después las relaciones individuales, que eran propiamente los trabajadores con una empresa directamente. De lo que es la parte individual es donde se realizan la mayor cantidad de cambios más profundos y desde mi punto de vista más regresivos que nunca, porque digamos todas las medidas que se toman creo que buscan lograr algo que va a generar un efecto contrario. Por ejemplo, se sacan las multas de la ley de empleo. Entonces, de esta manera, aquellos empleadores que contraten y después mantengan durante una relación y despidan a trabajadores sin registrar o parcialmente registrados, no van a tener ningún tipo de sanción. Esto va a permitir, por un lado, que se genere mayor desocupación, porque no va a haber ningún costo no va a afrontar ningún riesgo el empleador para incorporar y sacar trabajadores. Si bien las multas es cierto que eran muy importantes, si el empresario cumplía y tenía registrado correctamente a los trabajadores dependientes, no tendría que tener ningún tipo de preocupación. Esto inclusive es injusto y también afecta a la competencia de aquellas empresas que vienen, que tienen a sus trabajadores registrados, que siempre pagaron los aportes, y hoy se está premiando al que tenía en negro o al que va a contratar trabajadores bajo esa modalidad. Entonces, eso por un lado. Nicolás, y las indemnizaciones, ¿no? Si una empresa despide a alguien, ¿la indemnización sin multa queda igual? ¿La indemnización por X años trabajados? Bueno, eso va a tener que estar reglamentado en su momento cuando se publique la ley, porque se crea el fondo de cese laboral que habilita a que la empresa haga un depósito bancario, y el trabajador también, a lo largo de toda la relación, y frente a cualquier tipo de desvinculación, por digamos que puede ser una renuncia, un despido directo, un despido indirecto, la razón que sea, ese fondo va a estar disponible para el trabajador. ¿Desde cuándo, Nicolás? Por ejemplo, te doy el caso de esta radio, ¿no? Hace 26 años trabajás acá. ¿Ahora qué? ¿Podés sumarte al fondo o no? No. Ok. Hoy no. Primero que todo esto tiene que estar reglamentado. Entonces, y una vez que esté reglamentado, se publica en el boletín oficial, y al octavo día hábil, al octavo día de corrido tiene vigencia. O sea que hoy no. Esto es una ley que acaba de ser aprobada, pero después tiene que ser reglamentada. Por eso este registro hoy en realidad existe solamente para la construcción, y ese es otro error que te quiero marcar. A ver. Porque en la construcción, cuando un trabajador se incorpora para hacer determinada obra, eso dura un tiempo, es transitorio. Entonces resulta lógico que se haga un depósito, porque se sabe que esa relación va a finalizar en algún momento. O sea, final de obra, lo que se llama final de obra. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces ahí el empleado ya tiene a disposición eso. Pero para relaciones de tiempo indeterminado, que las relaciones de trabajo se presumen por tiempo indeterminado, lamentablemente
esto no tendría, digamos, no le veo yo la efectividad, porque inclusive afecta al empresario, que va a tener que estar depositando todos los meses plata para algo que no sabe ni cuándo se va a usar, ni de qué manera, ni tampoco se sabe el porcentaje. Entonces se le suma un costo que se le suma a los aportes, a todos, y a los SUS se le suma este 8%. No sé si es un 8%, todavía no se sabe, pero si es un 8% es muchísimo, porque este punto principalmente, ¿no? Este que estamos hablando, de este depósito que tendría que hacer el empleador, ¿no es optativo? ¿No quedaba como optativo? Bueno, sí, puede ser optativo, por eso es una cuestión ahora que se va, de acuerdo a la reglamentación, cada empleador va a ver si le conviene o no, pero digamos, la esencia de eso tampoco es, yo no le veo ninguna lógica a tener que a un empresario que además de pagar las cargas, las contribuciones, o sea, que tiene una carga, hoy por ejemplo, para que se quede claro, de un sueldo, entre el 60 y el 70% por encima del sueldo se lo lleva el Estado. Entonces ese es el problema, no es el trabajo en negro o la desocupación o todas las justificaciones que están buscando para meter este tipo de leyes que de alguna manera aniquila todos los derechos de los trabajadores, sino el gran problema es la carga impositiva que tiene un empleador que prefiere tener un empleado sin registrar, porque no existe la empresa que digamos tenga la voluntad de sí o sí tomar un trabajador y no registrarlo, todo lo contrario, y el empleado lo mismo. Entonces acá el gran problema es el Estado, que interviene, digamos, de manera que interviene solamente como ganador, porque después cuando la empresa quiebra o el trabajador quede despedido, no le da ningún beneficio a ninguna de las partes. Por ejemplo, hay un fondo de desempleo que tiene vigencia entre 8 meses y un año, de acuerdo a la antigüedad del trabajador, que es absurdo el pago que se le da, que queda a cargo del Estado, que ni siquiera, o sea, que es ridículo, no representa nada. Yo creo que ahora están alrededor de los 150.000 pesos. La mínima de jubilación. Sí, por eso no tiene ninguna, digamos, el Estado acá solamente interviene como un agente recaudador, pero no da nada a cambio. Entonces afecta a todas las partes y eso es lo que genera que las relaciones de trabajo estén deficientemente registradas. Y la desocupación, hoy, ayer o anteayer se publicó un aumento que estaba en el 6.5 y subió al 7.7. Exacto. Pero y que eso, es un efecto también de la propia recesión, ¿no? De todo lo que está pasando, pero no es una tasa preocupante porque en relación a cómo a otras épocas que atravesó el país, y de esta manera al habilitar a que las empresas puedan tomar empleados con un periodo de prueba más extendido de 6 meses, que antes era de 3, no tener sanciones por incumplimiento en la registración, o sea, todas las facilidades para poder despedir a alguien, va a ser mucho, la desocupación va a subir más, o sea, va a haber una rotación mayor de trabajadores y el trabajador va a aceptar las condiciones porque quiere trabajar y porque necesita trabajar. Entonces, de alguna manera se lo está poniendo de rodillas, innecesariamente, porque el problema acá, repito, son las cargas sociales que asumen las empresas y que eso no fue ni siquiera tratado. Y por ese lado, cualquier empleador que dice, bueno, si yo tengo que pagar todo, o sea, tengo que pagar un sueldo y encima del sueldo un 70% que se lo lleva el Estado, ¿para qué lo voy a hacer? No le sirve ni al empleador ni al empleado. Vos no le ves, claro, Nicolás, de toda esta reforma, ¿no? ¿No ves un punto positivo que pueda crear empleo, que es la preocupación que existe en este gobierno, el gobierno anterior, en todos, ¿no? Desde hace años, que no se crea empleo? De la reforma, de lo que leíste hasta ahora, de la ley de bases, ¿no ves ningún punto que sea favorable a la creación de empleo? Absolutamente no, todo lo contrario. Esto va a generar mayor desempleo, va a generar mayor litigiosidad, porque también los trabajadores que van a estar trabajando en negro, que por ahí tienen mucha antigüedad o cobran sueldos muy altos, se van a presentar en la justicia y en lugar de tener justamente una ley como hay hasta ahora, la 24013, que tiene una tarifación, que tiene un cálculo donde se puede determinar cuánto es lo que le corresponde por un trabajo en negro o no, me refiero a que puede haber una previsibilidad, eso no va a existir. Entonces se puede plantear una acción de daños y perjuicios por discriminación, que yo creo que es lo que va
a terminar pasando y va a generar mayor incertidumbre e inestabilidad. Esta ley no la hizo un abogado, esta ley no fue tratada por profesionales o por, digamos, gente que está en la materia en el día a día. Y te voy a decir por qué. Porque cuando hay una relación de trabajo en negro, por ejemplo, se da mucho en los periodistas que tienen que facturar, les hacen locación de contrato de locación de servicio con facturación mensual. Bueno, que eso genera, es lo que al día de hoy son situaciones simuladas que se llaman. Ahora no, ahora con esta nueva ley eso deja de ser una relación de trabajo y se la toma como una digamos, como una vinculación civil o comercial. En este caso, lamentablemente, la persona afectada, que es la que está contratada, no va a tener ningún derecho a reclamo. Entonces no va a existir ningún tipo de sanción para aquel que viola la ley. Y el que la cumplió, como dije al inicio, es el que va a ser perjudicado y el que no va a tener, el que lamentablemente perdió. Ahora, porque pagó. Sí. Nicolás, en el caso de los litigios donde había una persona dada de alta, ¿no? Y también facturaba por otro lado, ¿no? X premios o X plus. Y después existía el litigio y te sumaban todo al empresario y decían, no, usted el sueldo real era lo que le pagaba en blanco más la factura. ¿En eso cómo va a quedar? O sea, no, la factura hoy no se toma como un pago en blanco. La factura justamente está tomada como una simulación. Si es una facturación mensual correlativa, digamos, por los mismos montos o más o menos parecidos y continuadas en el tiempo, bueno, se presume que hay una simulación de una relación de trabajo. Ahora, cuando un trabajador, y esto te lo digo yo, por eso te mencionaba que no fueron profesionales del derecho laboral los que hicieron esto, porque cuando un trabajador se sienta a negociar una desvinculación, haya un abogado no de por medio, obviamente, las multas de la ley de empleo no son parte de la negociación. Las multas de la ley de empleo la aplican los jueces, y la aplican los jueces cuando se prueban. Entonces no es que, como se hace ver que dicen que existe una industria de juicio donde automáticamente un empleado se presenta, dice algo y lo gana y se terminó. No, uno tiene que probar que la relación de trabajo estuvo eficientemente registrada y recién ahí, probada y sentenciada por un juez, se aplican las multas de la ley de empleo. En una negociación de salida normal, no es parte de la negociación, porque justamente eso es litigioso. Entonces, es algo que también se saca, pero en realidad nunca juega en el al momento de vincular. Y de alguna... Pero había un abuso también, Nicolás, por parte de esto, ¿no? En las multas. Digamos, no, es que justamente las multas las aplican los jueces cuando se prueba. O sea, después de atravesar todo un proceso judicial y que se puede mostrar o no. Porque esto también te lo digo como litigante, si uno no consigue pruebas, no aporta pruebas, por más que haya existido trabajo en negro, se rechaza la demanda. Entonces, el abuso en realidad es lo mismo que puede existir en cualquier área, de cualquier índole, cualquier actividad, como puede haber abusos o que hablan de la industria del juicio. Yo te voy a decir con estadísticas que son directamente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es donde concentra la mayor cantidad de causas del país, sobre un universo hoy de 15 millones de trabajadores más o menos activos. El año pasado se iniciaron 59.000 demandas, solamente entre despidos, amparos, cuestiones sindicales, o sea, no despidos únicamente. Entonces, sobre 15 millones de trabajadores que se hayan iniciado 59.000 demandas, que ni siquiera están focalizadas en despido, más las que sean de todo el país, que no deben llegar a 100.000. Eso quiere decir que la litigiosidad no es tal. Y eso se ve también en los tribunales de trabajo. Entonces, lamentablemente, no es digamos, hay patología. ¿O como parece? ¿Cómo? Perdón. Claro, digo, no es tanto como creemos o como se dice que existe, digamos, que la industria del juicio es numerosa. La industria del juicio en este sentido no existe, por eso menciono las estadísticas, lo que pasa es que nadie lo dice. Es una cuestión. Es un dato importante que estás diciendo, claro. Sí, pero también... Es que justamente cada vez que a mí me lo plantean, yo respondo con estadísticas, porque uno dice industria del juicio. ¿Qué es industria del juicio? O sea, es reclamar. Bueno, si hay un derecho, se reclama. Hay un accidente de tránsito, se reclama. Hay un accidente de trabajo, se reclama. O sea, no es que uno inventa. O sea, la industria como tal es ir a la justicia y si el caso existe, habrá una condena y si no existe, no. Como lo hace cualquiera, como hay un incumplimiento contractual, como cualquier tipo de situación que puede que viola un derecho, genera una reparación. Entonces, se lo hace ver justamente con esta denominación de industria del juicio como algo
digamos, como algo que está creado, que está inventado, y yo, ojo, yo no estoy diciendo que pueda haber situaciones, digamos, de anomalía, pero como la hay en cualquier actividad, como puede haber, como hay en el Congreso, como puede haber entre los periodistas o como puede haber en cualquier área, no es distinto. Pero entonces, Nicolás, lo que no podemos negar que existe el temor de cualquier persona que tiene que tomar a alguien a terminar en un juicio. Algunos han terminado con empresas completas, juicios, han cerrado empresas para pagar un solo juicio laboral. O sea, la idea se instaló por experiencias de pequeñas industrias en el interior, por pymes que pierden un juicio y pierden el comercio y pierden los otros trabajadores también, Bueno, es como todo, uno también inicia un accidente, si tiene un accidente, como me ha pasado, de trabajadores que perdieron un brazo o una pierna y estaban trabajando en negro, no tenían cobertura de RT, ni seguro, ni obra social, y tienen que recurrir a hospitales públicos donde la atención es pésima, y el cuadro se agrava muchísimo. O sea, hay de todo tipo, pero la realidad, y que hay situaciones que pueden ser como ustedes lo mencionan, pero no es, digamos, es la excepción, no es la regla. Y además, hay causas para un despido, porque si hay una relación de trabajo que está correctamente registrada y el trabajador incumple, no sé, no tiene contracción a las tareas, falta de respeto, o provoca, o es agresivo, lo que sea, hay miles de situaciones de sanciones que pueden desembocar un despido con causa y no se paga la indemnización. Entonces, puede haber casos donde vos me decís, sí, bueno, hubo una condena muy importante, pero es porque también hubo un daño muy importante o porque también se violaron normas, digamos, flagrantemente. Esto no es automático. Entonces, es que eso es un poco lo que se hace ver. Y bueno, sí, hay empresas que quebraron y hay trabajadores que también perdieron la vida y nunca pudieron cobrar nada porque la relación de trabajo no está registrada, la familia tampoco cobró, que eso lo he vivido, o hay empresas que cierran de un día para el otro y dejan a toda la gente en la calle, se concursan, quiebran, no pagan los créditos, y te puedo dar miles de ejemplos. Entonces, no es una regla automática que se pueda hacer un juicio inmediatamente, o sea, no es se planta una semilla e inmediatamente crece una planta, sino que si el juicio existe, si la situación está, se tiene que probar, y si se probó, se condena, y si no se probó, no se condena, y a veces, muchas veces al empleado le imponen las costas, que son los gastos de los juicios. Entonces, y los ejecutan, si son solventes los ejecutan. Nicolás, con lo cual, sí, vamos a volver a la ley base, está bien, porque nos estamos metiendo en los litigios, ¿no? En el caso de los trabajadores independientes o monotributistas, ¿no? Esto de que puedan contratar, ¿cómo es esto? Otros 3 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo. ¿Qué quiere decir? Que una empresa le puede decir a uno de sus empleados, créate tu propia empresa y tráeme 3 de los empleados. No lo entiendo bien, a ver. Bueno, es la figura, se lo denomina ahora la figura del colaborador. Está destinada a actividades de empresarios independientes o inclusive un estudio jurídico, contable, un escribano, bueno, cualquier actividad profesional en donde cuenta con 3 personas, sí, y esas 3 personas no necesariamente tienen que ser registradas bajo una relación de dependencia típica, sino que pueden ser como colaboradores, esa es la diferencia. Un colaborador tiene una presunción de independencia. Entonces, después veremos cómo sale la reglamentación, pero el régimen de carga impositiva es distinto. Entonces ahí, bueno, tenés otro ejemplo donde se distorsiona lo que es una relación de trabajo tradicional, porque justamente las notas típicas de un vínculo laboral, ¿cuál es? Que reciba órdenes, que cobre un sueldo, que cumple un horario, que siga las instrucciones de trabajo, y todo esto va a suceder. Entonces se altera el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que justamente regula, lo que se llaman las presunciones, ¿no? Cuando justamente para mostrar un trabajo en negro, uno tiene que acompañar o arrimar al expediente todas las presunciones para mostrarle al juez que dice, bueno, tiene 4 patas, tiene cola, ladra, bueno, se lo tiene que llamar de la manera que se lo tiene que llamar. Y hay veces que ahora todas estas simulaciones, cuando eran las contrataciones por la ocasión de servicio, hay muchos contratos que simulan relaciones de trabajo, que justamente lo buscan los empleadores, no dolosamente, sino justamente para tener un ahorro por la cantidad de cargas sociales que hay. Bueno, hoy eso pasa a ser algo legal. Entonces, pierde el Estado también. Con esto es verdad que mantuve
estuve mencionando lo del trabajador, pero pierde el Estado también porque va a recaudar menos. Y pierden las otras empresas porque también va a existir una desigualdad en la competencia, porque aquella empresa seria, responsable, que quiere tener todo en orden, registra, paga, y de pronto otra no, y bueno, va a tener una ganancia competencia mayor. desleal. Y de alguna manera podría verse así. Nicolás Schick, ¿sería bien producido? Schick, abogado civil y laboral. Te agradecemos muchísimo tu opinión. Bueno, seguramente estos días va a haber muchísimo debate entre ustedes y entre todos los argentinos para tratar de entender de qué se trata la ley, en qué nos beneficia y bueno, en cuáles son las ideas del presidente Milei por la que ha luchado por esta norma, ¿no? Y con el Congreso para el cambio del país. Veremos si es positivo o negativo y crea empleo. Te dejo un último comentario. Sí. Hoy está la ley, la palabra final la va a tener la Corte. Porque esto después va a generar... Lo mismo pasó con el TNU. Después se plantean las inconstitucionalidades, hay que ver qué dicen los jueces, si las normas la declaran constitucional o no, y la Corte va a decidir. Así que, digamos, esta es una primera parte. Después, o sea, dentro de los tres poderes, el Ejecutivo y Legislativo, que ahora acaba de despedirse, es controlado y finalmente resuelto de manera definitiva, con la última palabra, que es el máximo tribunal. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno. Nicolás Schick, abogado civil y laboral.